Bueno, Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en la transmisión de cada Shabbat, compartiendo con ustedes. En esta ocasión la porción de Barín, la parashá de Barín, obviamente la Haftará de Barín, comenzando un libro. Estamos en un tiempo re espectacular, como yo siempre digo, como siempre digo, comenzando un viaje, porque comenzamos un libro, es como emprender un viaje en un nuevo tiempo, en una nueva situación, donde escucharemos, como lo dice, de Barín, el libro, y la porción de Barín viene de Dabar, de la palabra. Entonces, salimos de Bamidbar, del desierto, vamos a entrar al libro de la palabra, o de las palabras, que se aluden a las palabras de Moshe, de Moisés al pueblo, ¿no? Esto siempre decimos, es como un padre que se despide y que está dejando las últimas instrucciones a sus hijos, y eso es lo que está haciendo Moisés. En el libro de Barín está repitiendo cómo es llamado el libro de Barín el Mishneh Torah, la segunda Torah, o el Deuteronomio cuando se habla de esa segunda Torah, ¿no? De esas palabras que van a reafianzar a esa generación que no es la misma que está saliendo con Moisés de Egipto, sino que es otra generación que va a entrar a la tierra de la mano de Josué o de Yehoshua, como conocemos. Entonces estamos emprendiendo un viaje. Estamos en un tiempo, digamos, de un comienzo de libro, de un comienzo donde nos encontraremos con muchas cosas que nos van a recordar de las porciones que hemos visto, que hemos estudiado, pero que desde otra perspectiva y desde la vida de Moisés ya después de un peregrinaje en el desierto, podríamos decir con más experiencias, con otros puntos de vista, con una mirada diferente de los hechos sucedidos. Entonces está interesante tener presente el libro de Barín, que a modo personal me gusta mucho, me gusta cómo se plantea muchas de las cosas que ya hemos visto en los libros anteriores y cómo va a plasmar, ¿no? Todas esas situaciones o acontecimientos que fueron dándose en la travesía por el desierto. Entonces, vamos directamente a la Haftará de esta semana. Estamos, y es interesante explicarlo, estamos en lo que se conoce como el Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, por la visión que va a tener Isaías antes de la destrucción y antes de todo lo que va a suceder con el pueblo, del exilio y demás. Ahora, este Shabbat por lo general se vive antes de lo que se conoce como el Tisha B'Av o el 9 de Av, que es el momento donde se dio la destrucción tanto del primero como del segundo templo. Como dicen los rabinos, los días trágicos, los días malos, o el 9 de Av como hablando de ese día tremendo, ¿no? Entonces, podemos decir que esto es así, pero también podemos verlo desde una perspectiva diferente diciendo que son tiempos por el mes que nos encontramos, el mes de Av, casualmente en el quinto mes, estamos en el mes de los, digamos, del 5, que nos habla de creación, nos habla también, nos va a hablar de los 5 libros de la Torá, de la palabra, entrando en Devarim, y si juntamos todo, es como un conjunto donde estamos viviendo días gloriosos. Resumiéndolo, para algunos es los días malos, depende de la perspectiva que lo veamos, pero sí, son días buenísimos, son días gloriosos, son días de mucha luz, pero hay que saber manejar y administrar todo eso que es soltado en estos días. Es muy interesante esto y está muy conectado con la porción de esta semana porque casualmente Moisés va a tener una visión tremenda de ese peregrinaje o esa travesía por el desierto. Vamos directamente a la Haftará, tenemos a Isaías, para esta ocasión el profeta Isaías. La Haftará, que son las Haftarot, son las secciones separadas de los profetas que van a estar conectadas o van a acompañar a las porciones semanales de la Torá. Entonces, para esta ocasión tenemos a Isaías, como siempre hacemos, hablar un poquito acerca de quién era el profeta, más o menos entender el contexto, en qué momento está, qué está viviendo Israel en los días de ese profeta y por qué el profeta va a hablar lo que va a hablar, ¿no? Porque la palabra, lo que está diciendo, tiene que ver con una situación
no solamente particular, sino general de lo que está viviendo el pueblo. Muchas veces hemos tomado que los profetas hablan a todas las personas y realmente los profetas van a hablar, y soy muy reiterativa en esto, los profetas van a hablar al pueblo del Eterno y van a soltar palabras sobre el pueblo del Eterno, independientemente que pueda en muchas ocasiones incluir a los demás pueblos, pero como consecuencia de lo que Israel está viviendo. Entonces, ellos van a hablar, y en el caso del profeta Isaías va a hablar acerca de la condición del pueblo en esos días, en el reinado, y como vamos a ver en el versículo 1, nos da la clave en medio del reinado de quién son los días de Isaías y también de lo que está viviendo el pueblo. Tiene sus contemporáneos, sus profetas contemporáneos, que también ahora lo vamos a ver, y qué es lo que estaba sucediendo en estos días. Versículo 1 del capítulo 1 de Isaías, y dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Recuerdan el texto muy conocido en el capítulo 6, cuando dice que había muerto el rey Usías y estaba en ese momento Isaías muy tocado, por decir así, muy conmovido por la situación, y él tiene una visión muy interesante acerca de lo que Dios está pidiéndole a su pueblo en esos días. Pero yéndonos al versículo 1, nos está hablando de este Isaías. ¿Quién es este Isaías? Vamos a ver un poquito. Isaías era de Jerusalén, o sea que, ¿cómo le diríamos, no? ¿Cómo sería la forma en que le diríamos a Isaías? Sería un jerusaleno, ¿no? ¿Cómo diríamos? Bueno, él era de Jerusalén y en gran parte su profecía es a Jerusalén, ¿no? Y a todo lo que es el reino del sur o Judá, como conocemos. Entonces, ¿qué más? Hay muchas opiniones en cuanto a la escritura del libro, y es interesante dar todos estos datos, y después quedará en cada uno el poder ampliar el estudio de cada profeta, ¿no? Como lo hacemos en cada Hafdará. Por eso, para esta ocasión, Isaías lo que va a hacer, hablar, y es conocido Isaías como ese profeta que va a cerrar o que va a ser muy importante para Israel, porque de todos los profetas que vienen advirtiendo y hacer un llamado al pueblo a Teshuvá, es el que va a dar la esperanza de ese Mesías, o va a dar la esperanza de aquel que cambiaría el rumbo de la nación, aunque no en sus días lo vieran así, porque sabemos que gran parte del pueblo de Israel no entendió lo que hizo Yeshua en los días que él estuvo en la tierra y en ese tiempo, en el primer siglo, pero lo que está diciendo Isaías es clave. Si nosotros leemos las referencias de Isaías, hay en muchas ocasiones nos está hablando y nos está advirtiendo o está hablándole a esa generación que estaba cerca la llegada del Mesías, el siervo sufriente, aquel que iba a hacer ese corbán, esa ofrenda entregado para redención, para solucionar el problema de Israel que no había en el servicio de ofrendas en cuanto a la muerte, ¿no? Entonces, esto es interesante hablar de este profeta porque va a tener un matiz, un perfil diferente a los demás, aunque mucho se repite, porque recordemos que sus contemporáneos, que son Miqueas, Amós, bueno, todos ellos hablan acerca de esa teshuvá, habla de volver, que el pueblo se vuelva, porque en realidad casi todos los profetas tienen como esa asignación de que aparecen o tienen su rol importante en los momentos que el pueblo se está yendo, el pueblo se está, por decir así, está tomando los caminos torcidos. Entonces esa es la asignación de casi todos los profetas. Solo que de Isaías tiene este punto donde va a ser el extra, por decir así, de darnos referencias mucho más claras y precisas de este siervo sufriente. Ahora, muchos dicen que el libro de Isaías no fue escrito por uno solo, por un Isaías, sino que quizás por dos. Primero, el libro es muy extenso, tiene como diferentes momentos. Algunos pueden decir que pueden ser los diferentes momentos de la vida de Isaías. En fin, teniendo todo esto presente, nos quedamos como prestando atención la importancia de Isaías, su asignación en esos días, en los días de Israel, donde hay una necesidad que se hable de la llegada del Mesías, ¿no? Y de lo que iba a ser en los días que anduvo en la tierra.
Ahora, otro dato importante de Isaías, que era de la familia sacerdotal, no era cualquier persona, era una persona que conocía la Torá, una persona muy instruida y una persona que va a soltar todo el depósito que hay en él, lo va a hacer y va a hacer un llamado al pueblo muy interesante con, podríamos decir, con muchos ingredientes, ¿no? Va a hacer llamar al pueblo, lo va a llamar casualmente ese llamado a la teshuvá o ese llamado a enderezar, ¿no? sus caminos por causa de que era una persona bien instruida y que conocía la Torah y que no iba a hablar cualquier cosa ni tampoco desde su pensamiento o desde la intención que pudiera tener, sino principalmente de que hay algo que no está correcto, ¿sí? Eso es lo que vemos en la escritura de Isaías. Sin embargo, y lo vamos a ver a lo largo de todo este capítulo de la Haftará, que en realidad Isaías pareciera que le habla a un pueblo que sí guarda Torah. Y eso es interesante, porque en muchos de los versículos que lo vamos a ver ahora, nosotros vemos que, o estamos observando que nos habla de ofrendas, nos habla de Rosh Hodesh, de las lunas nuevas, nos está hablando de Shabbat, nos está hablando de las fiestas, es decir, ¿cómo Isaías está hablando a un pueblo que aparentemente está guardando la Torah? Para muchos lo que dice es como decir, Dios está diciendo que aborrece las festividades, ¿no? No me quiero adelantar, pero quiero que tengamos todo esto en mente porque aparentemente la condición del pueblo de ese momento era un pueblo que a manera, si se quiere decir, sin ánimo de juzgar, pareciera que a manera por lo menos superficial o por lo que se veía, el pueblo guardaba Torah. No era un pueblo que no lo estaba haciendo, pero vamos a ver en cuanto a esto, el por qué Isaías está hablando las palabras que habla a un pueblo que aparentemente está caminando bien. Entonces, hablamos ya del profeta y ahora vamos a ver un poquito acerca de este contexto del pueblo de Israel en los días de Elías. Entonces, obviamente, como todos los profetas que hemos visto hasta ahora, porque tenemos casi ya, estamos en el último viaje, en el último libro de las Hafdarot, de todo un ciclo de estudio de la Torah, en combinación con la Torah, obviamente, los profetas. Entonces, pareciera que hay muchos puntos que se repiten en los profetas. Y bueno, como todo profeta es llamado en momentos difíciles del pueblo a las advertencias, a dar palabra para advertir al pueblo que se vuelva al Eterno, que encamine sus pasos a ir por lo que el Padre está pidiendo la instrucción. Entonces esto se repite en los profetas. Obviamente era un tiempo difícil. También los días de Isaías tienen que ver con muchos eventos que sucedieron, por ejemplo, en las fronteras de Judá, y qué es lo que va a suceder con los pueblos vecinos, como yo siempre digo, los vecinos que tenían alrededor. Principalmente veamos. Y yo tengo algo escrito acá que se los voy a leer rápidamente para entender un poquito. Imperios poderosos y en expansión como Asiria y Babilonia. ¿Qué es esto? Son lo que estaba sucediendo en los días de Isaías. Otra cosa, el surgimiento de profetas que son los contemporáneos a Isaías, Oseas, Amós y Miqueas. Entonces van a surgir ellos que, vuelvo a decir y voy a ser reiterativa, que están siendo contemporáneos a Isaías, y aunque todos están siendo un llamado a volver a Israel, cada uno tiene una característica, un punto específico que van a hacer ese llamado. Y obviamente es como decir, el que está viviendo lo que está viviendo y está escuchando las palabras, va a saber a quién le toca, ¿no? Es como decir, lo que dice Isaías realmente es lo que estoy viviendo yo. O alguno va a decir, no, lo que dice Miqueas está haciendo mi situación, entonces me vuelvo. Pensemos como el pueblo en ese tiempo, no pensemos como en nuestros días, sino que pensemos en ese momento. Las personas del pueblo estaban escuchando a Isaías, estaban escuchando a Miqueas, y los mensajes, aunque eran los mismos en un sentido, en un eje central, que era el llamado a volverse, había algunos ingredientes en particular. Luego tenemos las amenazas a Israel y Judá de parte de sus enemigos. Eso es muy importante. Vienen los conflictos internos, que ahí vienen grandes problemas, porque no siempre son los enemigos, no siempre son los de afuera, sino que había muchos problemas internos. Y todo esto de el reino del norte, el reino del sur, los problemas
que había, pero principalmente en los dos reinos o en las dos casas había un grave problema, que por esto vamos a tener el surgimiento de los profetas, y que es que los pueblos, el pueblo se empezó a alejar del Eterno y a seguir a las deidades cananeas, a los dioses de aquel tiempo. Entonces, muy interesante que como en cada momento se va a hablar de que hay un remanente, y lo vamos a ver ahora en la porción, dice algo muy interesante, muy lindo, que creo que nos va a servir para nuestros días, también que lo tengamos presente como lo está diciendo y lo está marcando este profeta. Vieron que se repite mucho las palabras de los profetas y las intenciones con las que él se está escribiendo. Entonces, obviamente son momentos difíciles, son momentos donde el pueblo está mirando como para otro lado, como siempre digo, mirando lo que hacen los vecinos, pero también tenemos un grupo de gente que está firme como ese remanente que no se va a rendir y que va a escuchar quizás en el momento justo al llamado de los profetas, a la palabra, a la advertencia de los profetas. Entonces ellos van a hacer como decir, uy, quizás estábamos tomando un camino errado, nos volvemos, seguimos por el camino, nos mantenemos, y ese va a ser el remanente que va a guardar esa palabra, que va a ser la plataforma para la próxima generación. Es muy interesante esto, tenerlo presente, a veces no lo vemos de esta manera. Los mensajes de los profetas son para esos grupos de personas que están indefinidos muchas veces, que no están seguros del camino que quieren tomar o quieren definirse, si ir en pos de Baal o si seguir al Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces el mensaje de los profetas en muchos de ellos va a ser la advertencia y la palabra justa en el momento justo para definirse, sea para un lado o para el otro. Y eso es muy interesante, tener definidos, ¿no? Y por eso nos habla de los remanentes. Ahora, la palabra de Isaías va a ser clave, va a ser el aliciente, por decir, para su pueblo, porque va a hablar de ese Mesías, va a hablar del siervo sufriente, el que va a venir, el que va a curar a Israel y le va a dar un sentido diferente, y que a partir de ahí, digamos, se va a hablar una historia diferente de Israel. Para muchos esto no es así, para muchos, incluyendo hoy en la casa de Judá, quizás no estén de acuerdo conmigo en esto, pero verdaderamente al ver las palabras, a observar las palabras del profeta Isaías, al ver cómo se desencadenaron los hechos, al ver a nuestro Mesías, el Mesías de Israel, en los días del primer siglo y todo lo que sucedió, nos damos cuenta que verdaderamente hubo un cambio, algo, por decir, algo sucedió a partir de la venida de Mashiach, en esa primera venida, en ese primer momento, y lo que sucedería a partir de allí para la historia nueva, por decir así, de Israel. De Israel en el sentido general, ¿no? Tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Entonces, es como, en cierta manera, de hecho es así, las palabras de Isaías van a ser como la esperanza para Israel, la esperanza para Israel. Y luego, obviamente, vemos que dentro de los reyes que estuvieron en los días de Isaías, o Isaías le tocó estar en aquellos días, Ezequías va a hacer unas reformas muy importantes para que el pueblo se volviera al Dios de Israel, y va a ser importante porque Ezequías lo podemos ver en Segunda de Crónicas. Hay muchos capítulos, hay un capítulo específicamente, el 25 si no me equivoco, que va a hablar la historia de aquellas reformas que va a hacer Ezequías, y de hecho Dios va a alargar su vida después de poner orden, no solamente en el pueblo, sino en su casa también, y va a haber como un nuevo tiempo y un renuevo. Pero no va a ser por tanto tiempo, donde el pueblo otra vez va a caer en la idolatría y demás, y a irse por caminos incorrectos. Entonces, estamos hablando que la parte política también, por causa de todo esto y de los diferentes gobiernos de los reyes de Israel, vamos a tener un tiempo de incertidumbre, un poco de remoción allí en la parte política en los días de Isaías. Esto es a nivel del libro de Isaías, de la persona de Isaías, del profeta, como en un sentido general, para que teniendo este pantallazo podamos sentarnos y leer el libro de Isaías en su totalidad, cosa que no lo hacemos en los ciclos
de lectura, pero aparte como tener presente toda la historia y estudiar un poquito más, complementar a lo que estudiamos cada semana en las porciones de la porción de la Torá y de los profetas, ampliar un poquito y decir, bueno, voy a tomar este tiempo y voy a leer, no sé, para todo este tiempo voy a anexar, aparte de las lecturas semanales, voy a leer, no sé, el libro de Isaías, un ejemplo, o el de Miqueas, y así vamos como enterándonos un poquito más. Así que aquí les dejé un pantallazo del libro, de la situación, del profeta, de lo que estaba sucediendo, para que ahora pueda sentarse a leer el libro en general. Vamos a lo que nos compete en nuestro día, en este Shabbat, y lo que fue esta semana, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 27, es la Hafdará, la sección de los profetas para el día de hoy. Lo que hablé en cuestión de contexto tiene que ver con el versículo 1, el versículo 1 que nos habla de Isaías y nos habla de las personas que estaban gobernando en los días de Isaías. Si lo buscamos, les doy un tiempito, Isaías capítulo 1, buscamos y vamos a leer allí. Entonces, versículo 2 dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Adonai, ¿no? Y siempre, fíjense, presten atención, dice, oí cielos y escucha tu tierra. Muy interesante porque está poniendo tanto al cielo y la tierra como haciendo referencia a el sentido de la dimensión en que vive el ser humano y también la dimensión de lo celestial, por decir así, ¿no? Vamos a darle un nombre, o lo espiritual. Entonces, está hablando en un sentido general, está diciendo, declarando esta palabra, y realmente nosotros lo podemos leer como algo que está diciendo, pero son tremendas las palabras que está expresando en sus días Isaías, porque son denuncias, son palabras que van a estar como delatando la condición del pueblo. Y eso es tremendo a un pueblo que cree que está guardando Torah. Quiero que tengan en mente esto, que cree que está guardando Torah o que está yendo por un camino correcto, y cuando va a escuchar las palabras de Isaías va a ser como muy fuerte para ellos, y hasta puede decir que muchos se van a ofender cuando escuchen las palabras de Isaías, porque como de todos los profetas, ¿no? Siempre en las palabras de Yeshua son claras, cuando dice ustedes mataron a los profetas, apedrearon, es tremendo. Pero realmente fue así, el pueblo no podía creer cómo los profetas podían decir esas palabras, ¿no? Pero realmente son enviados del Eterno para cambiar el rumbo de la nación. Entonces dice, crié, y después dice el versículo 2, en la segunda parte dice, crié hijos y los engrandecí. En otra versión dice, ya se los leo, dice, escuchen cielo y tierra, crié y exalté hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. Está hablando el Padre, que es Él el que está llevando, y eso digamos, son muy parecidas las palabras de Moisés en este capítulo, en el capítulo 1, en lo que está hablando, en recordar todo lo que sucedió, y es como decir, es Dios quien llevó al pueblo, y en esta ocasión Isaías está diciendo eso, yo crié hijos, los engrandecí, los exalté, como les di un gran nombre, los demás pueblos temieron de ellos, porque fue tremenda la salida de Egipto y todo el peregrinar por el desierto y todo lo que ha pasado, pero sin embargo son los primeros que se volvieron, y se rebelaron contra él, ¿no? Entonces, como esa tendencia de volverse atrás que estuvo siempre en el pueblo, en algún momento fue literal, donde ellos se volvieron, ¿no? Y esto lo va a decir los próximos versículos, y no me quiero detener tanto en uno, voy a avanzar. Dice, versículo 3, hace una comparación del pueblo con un animal, ¿no? Porque en realidad hay un punto que somos iguales, ¿no? Y que tenemos ese mismo instinto animal y que compartimos con un animal verdaderamente, valga la redundancia, y es el sentido del nefesh, de ese alma que está en ese estado animal, que tiene que ver con el instinto, que tiene que ver con la acción, con lo que hacemos, que no estamos pensando. Un animal no está pensando lo que va a hacer. Entonces, esa es la comparación que va a hacer el versículo 3, cuando dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Sin embargo,
A ver cómo dice otra versión aquí, la versión hebrea dice, el toro reconoce a su dueño y el asno el comedero de su amo. Sin embargo, Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Es casi una comparación con el animal y aún así, comparando con el animal, es como que el animal, aún sin pensar, porque no tiene el sentido de pensar, de poder elegir, está hablando que aún el animal en ese estado de nefesh, en ese estado aún puede como tener ser más consciente, por decir así, hablamos así, que el mismo hombre, ¿no? La misma persona, porque está diciendo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces hay una comparación allí de que el pueblo no está pensando, el pueblo no está analizando en qué punto está en su vida, no está reflexionando en los días que está viviendo. Y si me espero un poquito acá, a causa de esto, el pueblo lo que va a hacer es, se va a desviar, ¿no? El pueblo, a pesar de las palabras de los profetas, es como que pareciera que no le importara, pero a pesar del mensaje, van a irse por otros caminos, van a, ¿cómo decir?, van a tomar otros rumbos y no van a estar analizando en qué punto está su vida, en qué punto estoy, qué me está pasando, realmente estoy bien, estoy yendo por los caminos que tengo que ir o no lo estoy, ¿no? Y es como que el profeta está diciendo, el pueblo no está haciendo esta reflexión, el pueblo no está, no se está tomando un momento para tomar, digamos, y pedir al Padre que esté como trayendo esa revelación de decir, estoy mal o no estoy mal, mi camino, en esto debo corregir o no. Bueno, el pueblo no le estaba interesando. El pueblo es como que caminaba así, como ese animal que no, vieron como el animal que ponen no me recuerdo cómo se llama, que pone esto como que para que el animal siga ese camino que ve allí nomás, ¿no? Y no puede ver a los costados, no puede ver toda la situación. Y pareciera que el pueblo estaba de esta manera, por eso dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y de hecho encontramos en la escritura cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque no se dio cuenta en qué punto estaba. El pueblo no entendió el camino que estaba caminando y el pueblo hizo todo porque había que hacerlo, porque siguió ese camino, pero en su corazón se desvió. Tenemos todos la tendencia a seguir, porque es eso lo que se ve, vivir de maneras muy superficiales y de hecho nos estamos dando cuenta que si es que nuestro corazón está en equilibrio con todo lo que estoy haciendo, con la acción, si estoy verdaderamente, lo que hay en mi interior es lo que se refleja en el exterior. Yo puedo hacer muchas cosas mecánicas y puedo llevar adelante muchas cosas y muchos decir, uy, qué tremendo todo lo que está haciendo, pero sin embargo podemos saber solo nosotros que nuestro corazón puede estar o ir por otro camino, por otro lado. Ahora el versículo 4 dice, está hablando de la condición de los hijos, ¿no? Porque recuerden que está hablando de un padre a los hijos. Entonces, el versículo 4 habla, bueno, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, son palabras fuertísimas que le va a hablar al pueblo, pero me gusta detenerme en esta parte cuando habla del hijo, como lo hace más personal, como que va a ser pareciera más cercano el hecho de decir hijos, ¿no? Y dice, hijos depravados, hijos malignos se volvieron atrás, provocaron a ira a Adonai. Entonces, lo que está haciendo el padre en realidad está hablándole a un pueblo que le está dando esa condición de hijo. No está hablando a un pueblo que decir, no, este pueblo, bueno, son gente que en algún momento los llamé, los tuve en cuenta y qué sé yo. No, realmente está dándonos está tomando en cuenta que Israel es su hijo. Israel es su hijo y luego va a hablar de los demás pueblos como personas que son de otros pueblos, pero la condición de hijo se la está dando a Israel. Y es muy interesante porque aún en esta situación está hablando de esos hijos y esas características de esos hijos que no siguieron los caminos correctos, que digamos se volvieron, y ese es punto, se volvieron atrás. ¿Qué es lo que quiso hacer? Permiso.
es lo que quisieron hacer muchos del pueblo en la salida de Egipto, cuando salieron nomás. Muchos decían, ¿por qué? Si en Egipto teníamos esto, en Egipto era mejor. Entonces, como muchos ya en Egipto, a la salida nomás se querían volver. Lo mismo sucede en cada generación, pero encontramos aquí que habla como en un sentido de presente, como en algo que ocurrió, fue así tal fehaciente, dice, ellos se volvieron atrás. Y lo vamos a ver en el versículo 4, en la versión hebrea dice, abandonaron a Dios, lo provocaron a ir al Santo de Israel, y dice, le dieron la espalda. Entonces, son las palabras de Moisés en nuestra porción cuando está hablando acerca de todo lo que había sucedido con el pueblo en los días del desierto, ¿no? Estamos viendo también, si vemos, voy a ir ahora a Deuteronomio, en Devarim, capítulo 2, nos está hablando algo muy interesante, pero vamos primero al capítulo 1 de Deuteronomio, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Dice, 11 jornadas hay, en otra versión dice que hay como 6 días desde Oreb, del camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Entonces, muy interesante porque Oreb hace referencia a cuando el pueblo sale, el pueblo va a salir de Egipto, luego tenía que llegar a Cades Barnea, que hace referencia a un lugar sagrado, a un lugar de los hijos que siguen el camino, y eso está re interesante. No tenemos todo el tiempo para verlo, pero ese va a hablar de eso. Y también, en realidad lo que va a hablar es que se detuvieron en todo lo que tiene que ver con el monte Seir, es la región de Edom, y hace referencia a aquel adversario, aquel que está siempre en contra de Israel, ¿no? El Hasatán. No porque sea así, pero no es que literal es Esaú, pero hace referencia a ese adversario, el que se va a poner siempre en el camino, que no va a dejar avanzar a Israel. Entonces, vemos el versículo 34 del capítulo 1 de Deuteronomio, está diciendo, y oyó Adonai la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fueron, miraron atrás, dieron la espalda, como estamos viendo en la Haftará, y se volvieron, y estas son las palabras que está diciendo Moisés. Y las de Isaías habla de hijos depravados, de hijos malignos, y vemos un montón de situaciones que ocurren en el desierto de aquellos que no avanzaron a la tierra, es más, quedaron, y tenemos hechos muy tremendos, como los más recientes en las porciones, los que fornicaron con las moabitas, tenemos el suceso de Cora, de Coré, y así de muchos, el tiempo del becerro, o sea, muchos son los que van a quedar en el desierto. Hay toda una generación, y eso está diciendo, dice una mala generación, acá está diciendo en la Haftará, nos está diciendo generación mala, esperen que se los digo ya en el versículo, en el versículo 4 dice generación de malignos. Entonces, como que estamos viendo esa conexión tanto en la porción como en las palabras de Moisés, como en las palabras de Isaías, que van a repetir lo mismo, ¿no? Generación maligna, generación mala, entonces por esto no van a poder entrar a la tierra. El versículo 36 habla de la excepción, de los que sí, y está hablando de Caleb, hijo de Jefone, que la verá, y dice luego a los hijos y demás. Y sabemos que versículo 38 dice, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él hará heredar a Israel. Entonces estamos viendo que en realidad sí va a haber una generación que va a entrar y otras que no. En esta ocasión el profeta Isaías está diciendo, ustedes son hijos malignos, hijos que han provocado a ira a Adonai. Sabemos que fueron días difíciles, de hecho, a pesar de que el pueblo Dios guardó por amor a David y para que haya ocupante en el trono, y sabemos que esta era la línea de Mashiach y el pensamiento de Dios de curar a Israel, de restaurar a Israel, preservó a la casa de Judá, pero aún así les dio una enseñanza llevándolos al exilio de Babilonia. Entonces lo que estamos hablando, que Isaías pareciera que está haciendo como
hablando cosas muy parecidas a las que Moisés está hablando en nuestra porción, en nuestra para allá. Luego el versículo 5 está diciendo, ¿por qué querráis ser castigados aún todavía os rebelareis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Y sigue avanzando, el versículo 6, quiero adelantarme, dice, no hay ninguna cosa sana desde los pies a la cabeza. Está comparando con una enfermedad, está diciendo que está como todo mal, ¿no? Que está mal este pueblo, y entre esas cosas tiene que ver. ¿Por qué está diciendo esta metáfora el profeta Isaías? Porque esto está en relación a que Israel había hecho alianza con otros pueblos. Y esos son uno de los graves problemas. Nosotros vemos casualmente en el exilio de Judá, cuando va a ser llevado por Nabucodonosor y el rey de Babilonia, lo que va a suceder aquí es que va a haber un grave problema porque Israel lo que va a hacer, y lo hemos dicho en otras porciones de los profetas, lo que hace Israel es confiar en Egipto que los iba a defender de la mano de Nabucodonosor o de Babilonia. Eso es tremendo. Entonces, lo que está diciendo es que no hay cosa sana desde los pies a la cabeza. Está diciendo que Israel verdaderamente está mal, como que no tiene solución, como está confiando y aliándose a los enemigos, como poniendo su emuná en eso y no en el verdadero Dios. Y ahí luego viene la descripción, tanto en el versículo 7 como el 8, nos va a hablar de la condición de la ciudad, la condición de la tierra. Dice, está destruida, puesta a fuego. Dice, vuestra tierra delante de vosotros es comida por extranjeros, está asolada por extraño. Luego dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Ahora, todo esto es una condición tremenda, no solamente de la tierra, sino de el pueblo. Isaías lo está previniendo, Isaías está hablando acerca de lo que sucedería con Israel, con Sión, con su pueblo. Pero veamos aquí, y quiero que nos detengamos por un momentito en esto tremendo que va a decir Isaías, como decir, de todo esto que está sucediendo, que la verdad, la circunstancia, lo que se ve es trágica, nuestro alrededor. Voy a decirles algo, el versículo 9, por favor presten atención conmigo, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, si Adonai de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En esta versión dice, ¿para qué fueron castigados? El versículo 9. Dice, si Adonai de los ejércitos no hubiera dejado a nosotros un pequeño remanente, hubiéramos sido como Sodoma y hubiéramos sido como Gomorra. ¿Qué está haciendo? Una comparación con Sodoma y Gomorra que desaparecieron. Entonces lo que está diciendo el profeta aquí, que si no hubiera sido por la misericordia del Padre, que dejó un remanente, seríamos como esos dos pueblos que desaparecieron, que no hay registro, no se habló más de ellos. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que por la misericordia del Padre, Él dejó un resto, Él dejó un remanente. Y así, como decíamos recién, lo ha hecho en cada generación. Muy importante esto, muy, muy importante, tengámoslo presente. A partir de ahora, el versículo 10 nos va a hablar un poquito acerca de ese llamado a la teshuvá, va a ser una descripción de la condición de Israel para ese momento, por esto que les decía que ellos estaban como súper creídos, que estaban haciendo las cosas re bien, que estaba todo perfecto, que estaban guardando Torah y que lo estaban haciendo de una manera excelente. Sin embargo, en su corazón estaban muchos de ellos con un pie entregando la ofrenda y con otro pie entregando la ofrenda allí al culto a Baal, a los dioses, a las imágenes de Aserá, y con el otro pie, por darle un ejemplo así, con el otro pie estaban llevando la ofrenda al templo. Es por esto que vemos la descripción en el llamado a la teshuvá de Israel. En estos versículos nos va a hablar de los sacrificios, de las ofrendas, porque es como decir, pueblo, estamos confundidos, porque estás llevando los sacrificios, pensás que estás bien, ¿no? Por ejemplo, el pueblo decía, bueno, hice esto, aquella cosa, estuve mal, bueno, no hay problema, voy, llevo un animal al templo y ya se solucionó. Pero a la próxima semana otra vez reincidían en lo mismo, decir, uy, otra vez hice lo mismo, llevo la ofrenda y listo, se soluciona. Es como decir, continuamente tratando de tapar su error
con una ofrenda que llevaba. Entonces, no es que Dios no estaba de acuerdo, porque Dios mismo va a llamar a Aarón, va a llamar a los hijos de Aarón, va a hacer que se construya el Mizcán, que también el templo, y no es que Dios está en contra, pareciera que Dios está contradiciendo. No, lo mismo cuando vemos las convocatorias de Levítico 23, y es decir, cuando leemos esto, lo que está diciendo Isaías es ¿cómo? Dios me está diciendo que guarde, pero ahora está diciendo que Dios está en contra de todo esto. No es así. Lo que está sucediendo aquí es que se está haciendo la comparación, que en realidad él está teniendo presente de que el pueblo está haciendo todo esto, pero lo está haciendo desde un corazón medio alejado de Dios. De hecho, si nosotros buscamos, y acompáñenme rápidamente porque es muy interesante este texto, acompáñenme a Isaías, ahí mismo, en las palabras de Isaías, en el capítulo 29. Espérenme un segundito. Capítulo 29 de Isaías. Capítulo 29 de Isaías, el versículo 13. Y dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tremendo, tremendo. Lo que está diciendo aquí Isaías nos va a dar más a entender, o nos va a hacer como más claro lo que él está diciendo en los versículos del capítulo 1, del versículo 10 al prácticamente al 20. Lo que nos está diciendo no es que Dios esté en contra, de ninguna manera, no está en contra de su pueblo, no está en contra de que se cumplan los mandamientos, no está en contra de las ofrendas. Lo que está diciendo es que el pueblo no lo está haciendo de una manera equilibrada, no lo está haciendo de una manera correcta. A veces pensamos que por hacer la acción, por estar guardando, por ejemplo, yo guardo Shabbat, lo puedo estar haciendo, pero tengo que ser equilibrado y saber que yo tengo que guardar Shabbat con todo mi ser. ¿Qué quiero decir? Yo puedo poner la mesa y está buenísimo y preparar la jalá y puedo tener todo, pero tiene que estar mi mente, mi corazón, todo allí. Muchas personas a veces no alcanzan, o que personas que están recién comenzando, no alcanzan a tener todo lo que hoy muchos quizás hacemos, de tener todo lo que necesitamos para, o que nos gusta poner en la mesa de Shabbat, o lo que necesitamos para, que nos gusta para compartir. Pero tengamos presente que Dios está pidiendo el corazón de su pueblo. Y no con esto no estoy diciendo o desacreditando todo lo que hacemos de una manera literal, ¿no? Pero tengamos presente que Isaías lo está planteando y está diciendo que, y lo va a decir, miren, lo vamos a leer. Versículo 10, primero está relacionando a Israel con Sodoma y Gomorra. Espérenme un segundito, que voy a buscar algo por aquí y les voy a compartir. Y vamos a leer otro texto del Brit Hadashah, muy interesante. Así que lo va a ir preparando allí en Mateo. Pero quiero leerles esto. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es decir, ¿cómo le puede estar hablando Sodoma y Gomorra de la ley y está hablando de los príncipes? No, es como medio raro. En realidad lo que está haciendo está haciendo una comparación con el pueblo. Está diciendo, los príncipes están mal y el pueblo está mal, porque ese pueblo, le está diciendo al pueblo que está en esa condición como de Gomorra, que escuche la ley, que esté escuchando la instrucción. Y a los príncipes le está diciendo, oigan la palabra de Adonai, oigan su voz, príncipes. Es necesario que lo tengan.
Es necesario que escuchen la voz de Adonai y que el pueblo tenga presente la instrucción. Está haciendo una comparación de su pueblo con los pueblos extranjeros, los pueblos paganos. Y eso es tremendo. Ahora, porque lo que va a relatar ahora para el pueblo en ese momento debe haber sido: Isaías, ¿qué me estás hablando? Isaías, ¿cómo me vas a decir estas palabras si yo soy una persona que guarda Torá? Yo soy una persona que está atento a lo que Dios dice. Vamos a ver si están así, porque el capítulo 29 nos habla de que el pueblo en realidad está por otro lado, ¿no? Tengamos presente ese texto. Entonces dice: ¿para qué me sirve? Dice Adonai: la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Está diciendo: estoy cansado de sus ofrendas, que solamente son cuestiones externas. Y no está diciendo Dios que eso no debía hacerse, porque era parte de lo que Dios hizo para su pueblo, una forma de que el pueblo se acercara a Él. Pero el punto estaba que yo no podía llevar a un animal solamente por llevarlo. Yo tenía que llevar mi corazón allí. Eso es lo que no entendemos. Y en nuestros días pasa lo mismo. Cuando yo cumplo la instrucción, tengo que ir con el corazón, tengo que ir con la intención, no solamente decir: bueno, voy a guardar Shabbat, voy a separar el día, pero hago lo que quiero y mi mente está en otra cosa, y buscar a Dios es lo que menos quiero hacer. Entonces no es correcto, ¿sabes? Necesitamos poner las cosas en equilibrio, ¿no? Tener en nuestro interior, decir lo que yo estoy pensando, lo que en mi corazón estoy queriendo, tengo la intención verdadera de buscar al Dios eterno. De esa manera también lo voy a manifestar de una manera literal o externa. O sea, cuando a una persona ve que yo estoy separado ese día, está entendiendo que es su creencia, es su cultura, es lo que entiende que debe hacer, pero no solamente que lo está viendo literal, sino que también tendría que verlo en toda nuestra vida, en el diario vivir y en todo momento, que de la boca de nuestro ser salga lo mejor, que realmente esté la intención de buscar al Eterno y no hacer lo que a nosotros nos parece, ¿no? Y eso está pasando con el pueblo. Y luego va a relatar, le dice que la ofrenda es vana, no me la traigan más, dice: es abominación. Y luego está diciendo también que no está recibiendo, que es iniquidad las fiestas, que son iniquidad, abominaciones las lunas nuevas, los rojos y todo, pero no porque lo sea, porque el mismo Eterno se estaría contradiciendo. Lo que está diciendo es: la intención con la que lo hacen está muy lejos. Muy lejos. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor, acompáñenme. Mateo capítulo 15, versículo 8 al 11, nos está diciendo de esta manera. Dice, espérame un segundo, por acá, Mateo capítulo 15, si me acompañan, vamos a leer esto de las palabras de la mano de Yeshua para entender que así como el profeta Isaías está diciendo estas palabras, Yeshua va a tomar esas palabras, va a estar diciendo también, le va a estar hablando a un pueblo en los días del primer templo, perdón, del segundo templo, en los días del primer siglo, y en esa generación, y que también para nuestros días es bastante aplicable, ¿no? Entonces, prestemos atención a las palabras que está diciendo Yeshua aquí. Dice: este pueblo, dice, si vamos al versículo anterior, el versículo 8, está uniéndose casi como Isaías, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. ¿Vieron? Entonces está tomando allí de esas palabras. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. ¿Acaso no es lo mismo? Isaías está diciendo: ustedes no entienden, mi pueblo no comprende, entonces mi pueblo no tiene conocimiento. Las mismas palabras, o sea, y ellos está tomando de las palabras del profeta para hablarle a esa generación, y que esa generación iba a entender porque estaban empapados y conocían lo que decían los profetas, conocían, estudiaban la Torá. Sin embargo, tanto Isaías como Yeshua, al estar afianzando estas palabras, lo que está diciendo, el problema es que están siguiendo esa instrucción de una manera como tradición de hombre y no como la palabra del Eterno. Por eso entendemos que Yeshua lo que va a hacer es enseñarnos
a vivir la Torá verdaderamente, a caminar en la Torá, en esencia, o sea, que nuestro corazón esté allí. No hago algo mecánico porque hay que hacerlo, sino está todo mi ser allí involucrado en recibir Shabbat, en guardar, en tener presente cada rojod y qué Dios tiene para mí y cómo va a ser ese mes y todo lo que el Padre tiene preparado en cada fiesta, qué va a hacer el Padre. Nos hace pasar por un proceso donde nos renueva, nos capacita, entramos en nuevos momentos, niveles de emuná. Es tremendo, pero tiene que estar todo de nosotros. Es como decir, estamos en cuerpo y alma, estamos todos entregados a Él. Y es un poco la intención de Isaías de hacer un llamado al pueblo y que tuviera presente que estaba yéndose por un camino incorrecto, que estaban haciendo lo que debía que hacer de una manera externa, superficial, pero no estaban entendiendo en esencia que su corazón debía ser entregado. Lo mismo vemos al profeta Jeremías cuando dice que había que circuncidar el corazón, Ezequiel, cuando está hablando de que el pueblo solamente lo hacía de una manera externa. Y tanto la reprensión de los profetas, lo mismo, lo vamos a escuchar las palabras de Yeshua, siempre lo que el Padre está pidiendo es nuestro corazón. Y eso no cambia y sigue siendo lo mismo para nuestros días, sigue siendo lo mismo en los momentos que estamos viviendo, en este 2023, sigue siendo igual. No ha cambiado en esta situación y Dios está pidiendo nuestro corazón. Ahora avancemos un poquito. El versículo 17 nos está dando una clave de lo que había que hacer. Él dice, ¿qué está pidiendo Dios de su pueblo? Esa es la pregunta que nos haríamos hoy también. Se lo hacía seguramente el pueblo. Seguramente fueron estas preguntas que también se pueden haber hecho la generación que estaba por entrar a la tierra, a tomar la tierra en los días de las palabras de Moisés, allí en el libro de Devarim o de Deuteronomio. También es muy probable que hayan sido las preguntas. Entonces, también hoy nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Versículo 17 dice así, aprender a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hacer el bien, buscar el juicio, o sea, vivir en justicia, restituid al agraviado y haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Por qué? Porque seguramente aquí había grandes problemas donde cuando se entregaban las ofrendas y se estaba haciendo lo que no estaba haciendo correcto, ¿qué pasaba? Se entregaba la ofrenda para tapar esa culpa por ese pecado, pero no había restitución, no había cambios en las personas. Entonces, lo que Dios está pidiendo a su pueblo, que sí, que haya restitución, que vivan en justicia, que hagan el bien, que hagan justicia al huérfano y también que amparen a la viuda. Esto se va a repetir en todos los profetas. Y se ve que es una materia pendiente para el pueblo y no sé, y me animo a decir que para nuestros días también. ¿Cuántos nosotros que guardamos Shabbat, que estamos caminando en la Torá, y quizás alguno no, lo que estén escuchando, pero en fin, que están con el ánimo y las ganas de servir a Dios y hacer lo que dice la Biblia? ¿Cuántos ponemos en práctica muchas cosas que nos dicen las Escrituras? Pero como el pueblo en esos días, en los días de Isaías, como en los días de Moisés también, y en los días de nuestro Mesías Yeshua, cuando él caminó por la tierra, no tenemos presente de la restitución, el hacer justicia, en amparar a la viuda, dar al huérfano. Es como que lo hacemos cuando nos parece, cuando nos acordamos, y creo que es algo muy, muy para tener en cuenta, y más sabiendo que estamos camino a ya celebrar las festividades de otoño, no porque sean ya, falta un tiempo, pero ya los días se avanzan y qué bueno a partir de este Shabbat, del Shabbat de la visión, el Shabbat de advertencia, de Isaías, empezar a tener como algunos puntos en nuestra vida, anotarlos como en ese cuadernito, en ese diario que tenemos donde anotamos aquellas cosas que tenemos que reflexionar, tenemos que volvernos, tenemos que pensar. Es como anotar y decir, este punto, ¿qué estamos haciendo? Esto de la instrucción, tenerlo presente y trabajarlo. Y el versículo 18, el profeta está diciendo, por lo que Dios está diciendo, dice, venid luego, dice Adonai, estemos a cuenta. Entonces, ¿qué te dice Dios hoy?
como le estaba diciendo Dios al pueblo por medio del profeta. Estemos a cuenta. Estar a cuenta, es decir, pongamos las cosas en claro y como que amiguemos, no, una cosa así. Es como decir, otra vez estemos a cuenta en arreglar todas las cosas para que todo funcione bien, ¿no? Esa era la idea. Y dice, y ahí hace luego tanto en el versículo 19 como el 20, lo que va a hablar es acerca, dice, que si quisieres y oyeres, vas a comer el bien de la tierra, y si no, lo que va a venir es que vas a ser consumido a espada. Quiere decir, si ustedes toman la decisión de estar a cuenta conmigo, de hacer las cosas bien y otra vez a escucharme, y tienen esas, realmente, como decir, está en ustedes la disposición y en esencia están en su corazón dispuesto, no solamente a algo externo, sino que hay una convicción en su interior que quieren oírme, vamos a estar bien y todas las cosas van a suceder bien, pero si no, iba a ser llevado, iban a conocer la espada, ¿no? Y de hecho se ve que hubo un gran parte del pueblo que esto no lo tuvo presente y fue consumido a espada, y sabemos que a pesar de que siempre hay un remanente, cuando hay algo que está sucediendo y Dios ha dado una palabra de que si el pueblo no se arrepiente va a pasar, eso va a suceder. Y obviamente Dios, a pesar de los exilios, se guardó un remanente, ¿no? Se guardó un remanente, y eso es como muy tremendo para nuestros días también saberlo. Y del versículo 21 al 27 nos está hablando acerca de lo que Dios deseaba hacer, lo que les está hablando un poquito y como más específico, ¿no? Porque dice el versículo 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, o sea, había justicia verdaderamente, ¿no? Como la balanza estaba bien, el equilibrio estaba bien. Pero ahora los homicidas, dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, está hablando de adulterio, porque si el vino está mezclado con agua, quiere decir que está adulterado. O sea, hubo un problema allí con su pueblo, que en realidad se fue detrás de otros maridos, como vemos y lo plantea Oseas también, ¿no? Dice, tus príncipes prevaricaron y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda, o sea que está haciendo otra vez la descripción. O sea, si ustedes pensaban que no estaba hablando de ustedes, les voy a repetir algunas cositas para refrescarle, ¿no? Por lo que viene diciendo anteriormente. Y dice, por tanto, dice el Señor, Adonai de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Dice, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Eso está muy tremendo y está puesto también, lo podemos relacionar con lo que estamos viviendo en este mes, un mes donde, como decía, lo podemos tomar de una manera mala o lo podemos ver que hay una luz tremenda, que es tremendo lo que Dios está soltando en este mes, pero si hay una impureza va a ser medio complicado. Dios está pidiendo a su pueblo que camine en equidad, que camine en justicia, en equilibrio, que no haya nada. Pero Dios está diciendo, yo voy a purificarlos, yo voy a limpiarlos y voy a restaurar tus jueces, como vemos en la porción, tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y termino con esto porque es verdaderamente muy, muy satisfactorio el texto, y me gusta mucho el texto de el versículo 27. Si bien habla de restauración anteriormente, habla de que Dios iba a restaurar a los jueces, habla que se iba a volver en contra de los enemigos. Esto quiere decir que el remanente hizo las cosas bien, o sea, quiere decir que hubo un remanente que sí se guardó. Entonces, ¿qué dice? Voy a volver mi mano contra los enemigos, porque en algún momento Israel va a hacer las cosas correctas y va a venir se va a curar, ¿no? Y sabemos todo esto viene por medio de Mashiach, va a restaurar a los jueces, pero el versículo 27, présteme atención, unos minutos más, ya termino, y dice así. Isaías capítulo 1, versículo 27.
Dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Todos los que se unieron a Israel, todos los que fueron parte y los que en este tiempo están siendo parte de Israel por medio de Mashiach, estamos siendo rescatados, por decir, con juicio. Dice, y también aquellos que se conviertan a ella con justicia. Entonces nos habla de un final glorioso para Israel. A pesar de que no fueron fáciles los días del pueblo en los tiempos de Isaías, y menos para Isaías, hablar para los profetas no fue nada fácil. Y en estos tiempos, cuando hablamos de volvernos y hablamos también las palabras del Padre, de guardar la instrucción, no es fácil tampoco, pero estamos siguiendo la causa, ¿no? Así que vamos terminando este tiempo. Les animo a reflexionar en la palabra del Padre, en volvernos, en tener presente lo que Él quiere, pensar muy bien si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo realmente con el corazón o es algo superficial. Ya estoy acostumbrado a guardar las fiestas, estoy acostumbrado a guardar Shabbat y lo hago tan mecánico, o todo lo que nos pide la instrucción. Quizás estoy comiendo, como dice la instrucción, kosher, limpio, pero en realidad muchas veces mi corazón no está siendo puro en lo que está pensando. Entonces creo que nunca está de más escuchar la reprensión del Padre, nunca está de más escuchar las palabras del Padre, ¿no? Y volvernos, como dice esta canción terminando, volvernos a ese primer amor. Hemos probado y visto, no hay nadie más, no hay nadie más, Él es nuestro primer amor, volvamos. De eso habla Isaías, y nunca abandonar al Padre. Estamos en el mes de Av, mes de la paternidad, que significa Av es Padre. Entonces estamos cada día tomando un poquito del Padre para nosotros, y Él nos está enseñando a vivir. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat y una linda semana, ya emprendiendo este viaje de Devarim. Recuerden que pueden buscar en YouTube, en Casa del Rey, suscribirse, ponerle ahí la campanita, darle me gusta a los videos y así continuar extendiendo el reino. Así que buen término de Shabbat, Shabbat Shalom para todos.